Proyecto de maquinaria y equipos de construcción, presentado por Ricardo Agudelo Montoya, Gustavo Andrés Royano Díaz, Santiago Gutiérrez y Oscar Tapes. Primeramente, para el planteamiento de la introducción se hacen tres preguntas, las cuales nos vamos a basar, como qué es un plan de trabajo, qué pasa con él y cómo llegar a eso. En la ingeniería civil, la elaboración de un plan de trabajo es muy necesaria, debido a que allí es donde se tocan temas de planificación, organización, integración, ejecución y control, para que asimismo este tenga unos resultados muy excelentes. Para ello, estos procesos van ligados a la mano a tres cosas, las cuales son muy necesarias y en ellas se encuentran los recursos físicos, los recursos humanos y los recursos técnicos. Teniendo en cuenta ello, en los recursos físicos tenemos el dinero, la maquinaria, los productos y el material. Por consiguiente, en los humanos tenemos toda actividad que realizan los trabajadores, ya sean operarios de máquina, ingenieros, topógrafos, obreros, etc. Y por último, los recursos técnicos, como lo es el método por el cual se realiza la construcción u obra. Este proyecto se quiere implementar un tipo de plan de trabajo, el cual vaya de la mano a los 5 procesos ya mencionados anteriormente, en el cual se involucra el mejoramiento de la capa asfáltica que posee la vía ubicada en el barrio Villa Alexandra, la cual posee una longitud aproximada de 419 metros. Por consiguiente, continuamos a la justificación, partiendo de tres temas importantes, la cual, lo social, lo ambiental y lo económico. Este proyecto posee una gran cantidad de ventajas, en donde su principal cometido es beneficiar a los habitantes de dicha zona, además de brindar una mejora a dicha vía, debido a que el tránsito de esta posee un mal estado. Entonces, se plantea un adecuado transporte con comodidad y seguridad. Con lo dicho anteriormente, al realizar dicho corregimiento en el asfalto se brindará una mayor comodidad y seguridad para todo tipo de vehículos, adecuando dicha vía para un tránsito de manera adecuada y así poder evitar posibles accidentes por los diferentes daños que ésta posee. Por otro lado, también se puede beneficiar a todo tipo de proyecto constructivo de vivienda que se quiera realizar en dicha zona, gracias al gran avance y creciente población que se está viviendo hoy en día en la ciudad de Girardot. Como objetivo principal tenemos la elaboración de un plan de trabajo para el mejoramiento y o diseño de construcción de la vía con coordenadas, las cuales se ven en pantalla. Por otro lado tenemos los objetivos específicos. Como primer objetivo específico tenemos el conocer el tipo de maquinaria a utilizar. El siguiente es la realización de un estudio evaluativo sobre la administración de equipos con su respectiva programación. Y por último tenemos la elaboración de estimación de tarifa horaria de la maquinaria para conocer el valor actual de salvamento medio y despreciable de vida útil, costo de operación y propiedad del equipo en sí. Metodología. Ubicación del proyecto. Pues primeramente el proyecto está ubicado en el país, presente en la imagen izquierda, el cual es Colombia, y en el municipio de Girardot, en el punto amarillo, el cual es la ubicación de la ciudad, del barrio Villa Alexandra. Por otro lado tenemos la ubicación de la bodega o el almacén de materiales. Para el almacenamiento de los materiales, equipos, entre otras cosas, se pretende disponer de un container con medidas de 6 metros de ancho por 2.5 de largo, el cual estará ubicado aproximadamente al inicio de la obra, tal y como se muestra en esta ilustración, en el recuadro rojo. Por consiguiente, tenemos el centro de producción, abastecimiento, entre otras cosas. Primeramente, para realizar un proyecto es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso, este proyecto se encuentra en una ciudad muy importante, la cual es Girardot, ya que cuenta con gran cantidad de almacenes, como lo es Home Center y Constructor. Además a ello, bombas de gasolina muy cercanas y algo muy importante, el cual se encuentra con la empresa de concretos La Floresta. Buen día, a mí me correspondió lo que sería la productividad del rendimiento de la máquina.
Mi nombre es Ricardo Agudelo y a continuación les voy a explicar los diferentes factores que influyen en la obra que vamos a realizar en Villa Alexander. Entonces, unos factores principales que serían de los cuales depende esto sería la eficiencia horaria, que ya es el horario en el que se van a disponer el desarrollo de las actividades. Entonces, las condiciones del trabajo constan con diferentes factores. Las siguientes serían como la climatología, las aptitudes, la organización digamos, de la maquinaria, de acuerdo a las condiciones climatológicas. ¿Qué sucede con esto? Que la maquinaria tiene un rendimiento y un desempeño muy diferente a lo que podría tenerlo tanto como manejándolo con tierra húmeda como con tierra seca. De eso influye el tiempo, la capacidad y la potencia. Después tenemos las condiciones de después tenemos la organización de la obra, que ya esto parte más que todo de la planificación, de tener en cuenta un plan en el que se pueda maniobrar en caso de que haya embotellamientos, retrasos imprevistos. Por último, tendríamos la y la experiencia del operador, que esto ya de acuerdo a eso influye más en el tiempo de la obra según el manejo y la habilidad del operador. Ahora, tenemos una serie de tablas que nos van a hablar de los rendimientos de la maquinaria amarilla. Entonces, la primera que tenemos es la retroexcavadora. ¿Qué sucede con la retroexcavadora? Tenemos unos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular lo que es la capacidad del cucharón, el tiempo en ciclos, esto se mide más que todo en segundos, y dos factores que van a aplicar para los diferentes tipos de maquinaria, al igual que este. Uno, factor de rendimiento y dos, factor de altura. De acuerdo a esto lo calculamos según la ecuación que tenemos acá para sacar lo que sería el rendimiento de la obra en metro cúbico. Entonces, lo siguiente que sería es el cargador que aplica exactamente lo mismo. Aplica la misma fórmula y se calcula el rendimiento de la maquinaria. Bueno, aquí en lo que sería la volqueta, aquí sí me gustaría aclarar una cosa, que la volqueta, a diferencia de la maquinaria, se debe tener en ciclo en ciclo en minutos. El ciclo de tiempo se mide más que todo en minutos. Se mide la capacidad del volco y los viajes al día. Tenemos que tener en cuenta que los rendimientos se deben medir según sus viajes, ya que esto maneja dentro, más que todo en desplazamientos, ¿sí? Desplazamientos y metro cúbico que está desplazando. Seguimos con la motoniveladora que manejaría los mismos parámetros de la retroexcavadora y del cargador. La diferencia es que tenemos que tener en cuenta acá la distancia, el espesor de la capa, que es el que va a remover, y la longitud de la cuchilla. Toca tener todo esto en cuenta porque de eso puede variar los resultados del rendimiento del trabajo. Bueno, ahora vamos a partir con lo que sería los factores de abundamiento. Estos factores más que todo se especializan en el tipo de tierra sobre donde se desplaza la maquinaria, ya que de acuerdo a la tierra, ¿sí? De acuerdo al suelo, puede, digamos, generar unos abundamientos en los cuales puede disminuir la potencia y el desplazamiento de estos. Aquí los clasificamos según la clase de tierras, que está la tierra artificial, la tierra lama, la tierra común, la arcilla y la roca sólida. Y el porcentaje de expansión, ahí digamos, de acuerdo al porcentaje de expansión es según lo que se hunde la máquina, entonces ahí está clasificado según cada tipo de tierra. Ahora, vamos a hablar algo sobre los cálculos de volúmenes que se deben hacer para el movimiento de tierras. Primero debemos trazar un perfil longitudinal. De acuerdo a eso, trazamos una rasante, la rasante por un perfil transversal para determinar lo que sería una pendiente. Calculamos la pendiente según la diferencia de cotas, sacamos la distancia horizontal que nos las da en el Google Maps según el perfil transversal, que serían 419, y de ahí calculamos una altura y eso hacemos la siguiente operación que está ahí, que es 6 sobre 419, que sería la distancia horizontal. Eso nos da 0.014 y lo multiplicamos para sacarlo en porcentaje y calcular la pendiente. Esa sería una pendiente y de acuerdo a esa pendiente se podría empezar a calcular lo que serían los volúmenes. Y los volúmenes se calculan de acuerdo a los terraplenes y los desmontes que toquen hacer. Entonces, para eso tenemos una fórmula que sería volumen terraplén y volumen desmonte para realizarlo de acuerdo a la vía que vamos a diseñar, sobre la que se va a desplazar.
Muchas gracias. Profe, mi nombre es Santiago Gutiérrez Canizales. Yo le voy a hablar sobre la productividad de una de nuestras máquinas que utilizamos en el proyecto de maquinaria. Mis compañeros ya hablaron un poco sobre otra productividad de otro tipo de maquinarias. Yo voy a hablar sobre esta para dejar en claro. Bueno, cómo la llamamos, un poco sobre la máquina, la descripción, que sabemos que es un equipo para vibrar rasantes o suelos, compactarlas hasta densidades aptas para la aplicación de asfaltos fríos o calientes. Compactar es una operación previa para aumentar la resistencia superficial de un terreno sobre el cual deba construirse una carretera o una obra, en este caso es una carretera, aplicando la cantidad de energía el cual es necesaria para producir una disminución apreciable del volumen del hueco o del material utilizado. Existen diferentes máquinas de compactación que tienen diferentes características, como lo es la de pata de cabra, que en su cilindro lleva como una especie de taches, la vibratoria, neumáticos de pistones de alta velocidad y de ruedas cortadoras. Bueno, la producción de compactadores se indica en metros cúbicos compactados por hora. El material en su estado natural se mide en metros cúbicos en banco. Cuando se extrae, se pone en el relleno, se mide en metros cúbicos sueltos. Después de apisonar el material suelto, la relación entre el material compactado y el material en banco se denomina factor de compresibilidad. O sea, la diferencia entre el compactado y el material en banco, ese es el factor de compresibilidad. Aquí tenemos una fórmula cual nos va a ayudar a determinar la productividad de una máquina en horas, en donde es A por V por C todo sobre P, en donde A es el ancho de compactación por pasadas en metros, V el promedio de velocidad en kilómetros por hora, por C, que es el espesor en milímetros de capa apisonada. Todo eso sobre P, que es el número de pasadas que vamos a necesitar por capa. Bueno, aquí tenemos una tablita para hallar las velocidades de la fórmula, las velocidades promedio de la máquina la podemos hallar en la ficha técnica con la que ya viene, o si no por medio de ayudas de esas tablas que ya vienen estipuladas con las velocidades promedios de cada una de las máquinas de compactación para reemplazar en la fórmula. Los cálculos de producción se pueden ver afectados de diferentes variables como lo es el tipo de suelo, el contenido de humedad y la velocidad del cilindro. La cantidad de material suelto de un cilindro puede compactar, se puede calcular con la fórmula que ya les mencioné, adicionándole unas variables que es A por V por E por 10, que sería la constante de conversión, todo sobre P, que es el número de pasadas. Aquí tenemos un claro ejercicio en donde vamos a hallar el número de horas necesarias para compactar un terraplén de 3000 metros cúbicos, donde nos dan unos datos, que es el ancho de la vía de 5.4 metros, compactadores de neumático de 13 toneladas. Entonces vamos a la tablita y hallamos la velocidad promedio de este tipo de compactador y nos vamos a encontrar que es 11.3 km por hora. El espesor de la capa compactada es de 13 centímetros y las especificaciones de la obra exigen 7 pasadas por capa. Entonces llevamos estos datos a la fórmula, reemplazamos lo que es A por V por E por 10 sobre P, en donde ya nos va a dar un resultado de 1133 metros cúbicos compactados en una duración de un poco más de 2 horas, de 3 horas, perdón, de 2.65 horas es lo que vamos a tardar. Esto es sobre el papel porque en el terreno este dato, estas horas pueden variar. Buenas noches. A continuación voy a mostrar las cantidades de obra que se sacaron para la vía del barrio Villa Alexander en la ciudad de Girardot. Aquí podemos determinar el sector de encerramiento. Antes de sacar esas actividades decidimos eh,
terminar unas actividades primero, que sería un cerramiento, un descapote, una localización, un campamento de obra, una cometida, todo lo que tenga que ver con preliminares, ¿sí? Con sus unidades, también los movimientos de tierra, ¿sí? El terraceo que se le hizo a eso para que quedara un terreno mucho más limpio y mucho más nivelado. Por ende, pues empezamos a sacar, ya teniendo nuestras actividades, pudimos determinar sus cantidades de obra, en donde pudimos colocar, en donde pudimos sacar que el cerramiento tuvo un perímetro de 904 metros lineales. El descapote que dejamos fue que el área, la longitud de la carretera es de 419 y el ancho es de 6 metros, 6.6 metros, pero entonces dijimos dejar un sobreancho para que a la hora de trabajar se trabajara de una manera más limpia y más amplia, o sea, más cómoda. Sacamos el replanteo general, que es la longitud, por también dejamos un poquito más de espacio para trabajar con mayor comodidad. En el campamento decidimos elegir un container y estas son dimensiones del container, las dimensiones. Metimos la cometida de la provisional de agua, la cometida de la electricidad, etcétera y demás. Y después pudimos llegar a calcular las cantidades para la construcción de la vía, siempre y cuando siguiendo unos pasos de procesos constructivos para llevar una buena ejecución. En donde, como podemos ver acá, en este formato, tenemos sus unidades y tenemos, ya al haber excavado, podemos tener unos rellenos, ¿sí? Unos rellenos en material de rajón en piedra, porque el terreno que se sitúa allí es un terreno húmedo, ya que por allí pasa un riachuelo. Tenemos la base, la subbase y tenemos el recebo. Tenemos un cargamano y nosotros decidimos elegir nuestro tramo de vía para tenerla como un pavimento de concreto de 3000 psi. Y aquí están cada una de los APUs que pudimos calcular. Aquí pues está la volqueta, en este caso la maquinaria. Este valor transporte se sacó del costo horario y este rendimiento se sacó de acuerdo a la distancia que nosotros tenemos que recorrer es de 21 kilómetros. ¿Sí? Nosotros la tomamos así. Y entonces, en este rendimiento, decimos que era una distancia de 21 kilómetros y debemos sumarle para que nos quedara en kilómetro por hora. ¿Sí? Decidimos sumarle ese metro cúbico, pero hay que tener en cuenta que al principio del corte nosotros estamos viendo sobre algo que se llamaba el esponjamiento del suelo, el coeficiente de esponjamiento. Entonces decidimos que ese coeficiente de esponjamiento era el metro cúbico más 0.25 y aquí nos dio nuestro rendimiento de volqueta por viaje y por metro cúbico. Sacamos su valor unitario y así hicimos con todas las demás. Su valor unitario, sacamos el rendimiento de acuerdo a los cálculos establecidos por costo por rendimiento de la maquinaria que se eligió. Y bueno, esta es mi parte de cantidades y APUs que se determinaron. Ahora voy a explicar la secuencia de obra. En la secuencia de obra podemos determinar ciertas actividades en el proceso constructivo, en donde tenemos como primera medida nuestro inicio y una secuencia de obra, ¿sí? Que quería señalar en estos momentos acá.
Aquí pues estamos determinando cuáles son las actividades divergentes y convergentes. En este caso, pues esta actividad primera era una actividad convergente que se convirtió en una divergente. O sea que en dos actividades se pueden abrir una. Y por ende, pues aquí quería mostrarles su camino. Y primero se determinó una lista de actividades. Entonces empezamos desde el descapote, cuya duración fue de 0.25 semanas, porque todo lo manejamos en semanas aquí en esta secuencia de obra, para sacar nuestro tiempo estimado y nuestro tiempo crítico, que serían las mismas holguras. Entonces aquí tenemos nuestra secuencia y decimos que nuestra actividad A empezó con un valor aproximado de 0.3 semanas, que sería el descapote y limpieza. En esta actividad quiso abrir otras dos, o sea que después de esta, de un comienzo a comienzo, pudimos tener un fin en estas dos actividades. Tomamos el valor de nuestra secuencia para poder sacar en su centro podemos sacar en su centro la duración de semanas para poder tener una duración total. Y así sucesivamente llevamos esta secuencia con sus duraciones respectivas, tomando siempre la mayor a la hora de ir de izquierda a derecha. Como pueden ver acá, pues la mayor secuencia de estos dos es 1. Y aquí en su centro decidí elegir mi duración actual de esta obra, que serían 2 semanas, esta actividad de obra, y su total sería la sumatoria de esos dos. Y así sucesivamente hice con todas las actividades, de acuerdo a las secuencias que dejé acá, con sus duraciones en semanas. Ahora, al haber ya finalizado mi obra, vamos a tomar el valor último de duración y lo vamos a restar con el valor actual para que nos dé un valor inicial, como podemos ver acá en estos ejemplos. Sería este mismo 17, que fue el tiempo con el que va a durar la obra, menos los 6, y esto me da un resultado de 11. Y así sucesivamente. Entonces cogí este valor acá arriba y cogí la semana actual y la resté para que me diera este valor de acá, que va a ser determinístico para la secuencia, para poder determinar sus holguras. Me dice que los sistemas CMPER, porque esto es un sistema CMPER, que la holgura se halla descontando estos dos valores de acá, que sería su valor final, ¿sí? Su valor final de obra y su valor inicial para el retroceso de obra. Entonces, así como podemos ver, la mayoría de las actividades me dio una holgura de 0, menos esta acá. Eso significa que todas estas actividades son mi ruta crítica. O sea que no me puedo demorar del tiempo establecido aquí en la secuencia de obra, de acuerdo al proceso constructivo que vamos a ejecutar. Y bueno, este fue el tema para aclarar las holguras, mis APUs y mis cantidades de obra. Muchas gracias.